¿Tú sabes cuántos bancos o corporaciones globales están usando Ethereum o Solana para sus pagos transfronterizos? Pues tras analizar la evolución del uso institucional de blockchain, no encontré información de que algún banco alrededor del mundo esté usando estas blockchain para mover sus activos. Pero sí están usando XRP Ledger y XRP, y el uso de los diversos productos de Ripple se está expandiendo a nivel global. Hoy quiero mostrarles todo lo positivo que viene para los inversionistas de XRP tras la adopción global de esta tecnología. Acá se ve el potencial de XRP y seguro se va a ir a la luna su precio. Antes de empezar, los invito a regalarme un like y suscribirse al canal. El 90% de las personas que me ven no están suscritos y muchas veces se pierden de las buenas oportunidades cripto que tengo para ustedes. Por favor, usen la campanita. Primero revisemos rápidamente la actualidad macroeconómica. La semana pasada volvimos a tener datos regulares de empleo, lo que hace aumentar la probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto significa una mayor cantidad de dólares en las calles. Con tasas más bajas, los inversionistas buscan más activos de riesgo como las cripto. Ahora queda esperar el dato de CPI o de inflación americana que será publicado pasado mañana. Ojalá salga por debajo del 2.9% actual y siga en rumbo a la meta del 2%. Claro que todos estamos también atentos a lo que pase en Japón. El Banco Central japonés indicó que espera mover las tasas al alza en el mes de diciembre. Espero que eso no afecte el mercado, ya que los traders han estado más que avisados y seguro han ido desmontando el carry trade que venían operando. Y vengan, hablando de Japón, Brad Garlinghouse estuvo de gira la semana pasada hablando con diversas instituciones sobre Ripple, no solo en Japón, sino también en Corea del Sur. Vengan, en este video se ve donde 61 bancos crearon un consorcio para desarrollar el sistema de pagos en Japón. Funciona para pagos locales e internacionales. Incluso el CEO de SBI Group anuncia que en el 2025 todo el sistema financiero japonés utilizará XRP para sus pagos. La sociedad japonesa se enfoca fuertemente en la acumulación de dinero. Sorpresa. Sorprendente, sí. La gente piensa que somos bastante avanzados, pero básicamente, por cierto, vengo de Japón, pero el porcentaje de pagos digitales de todas las transacciones es en realidad solo el 19%. De hecho, se trata de una especie de agenda nacional para aumentar los pagos digitales. Y el gobierno alentó a los bancos a innovar para que puedan aumentar la tasa de pagos digitales. Ahora lo que estamos haciendo en Japón es crear un consorcio de más de 50 bancos para unirnos y desarrollar una plataforma de pagos completamente nueva o parte de infraestructura de la tecnología de libro mayor distribuido, que básicamente reemplaza el sistema de pagos doméstico existente llamado sistema de pensamiento y también se puede aplicar para pagos transfronterizos. Y eso contrasta con Sele, que es una empresa fantástica. Exacto. Está construido sobre el riel existente. Rieles existentes, sí, así es. Y aprovechando la visita a Japón, Brad Garlinghouse hizo una entrevista en Bloomberg que les traigo hablando de la moneda estable RLUSD. Vean y les muestro. Oigamos la entrevista. And you're coming here with sort of good news, I guess, for people who have been following what you do. You could be launching your stablecoin a bit faster than most people thought. Well, we've always been kind of consistent that we're going to do everything we can to launch this year. Everything Ripple does is in conjunction with regulatory approval, licensing, and so a key issue that we will continue to make sure we are partnered with U.S. regulators before we go live with the stablecoin. We'll first issue it, we expect, in the U.S., but we think there's opportunity for stablecoins globally. And certainly Japan, as you, I think, probably know, it approved some legislation a year ago that came into effect this year. And so there's a process underway now to do stablecoins here in Japan as well. Si Ripple logra avanzar en la regulación, seguro tendremos una stablecoin en XRP Ledger antes de fin de año. Todos estos temas regulatorios seguro irán atados a saber si la SEC va a apelar la decisión del juicio. No había mencionado la solicitud que hizo Ripple ante la jueza Torres y que fue aceptada por la SEC, pidiendo que el valor de la multa quedará reservada en un fideicomiso mientras la SEC decide si apela o no el juicio. Si decide no apelar, la jueza Torres libera los 125 millones de dólares y se los entrega a la SEC. Y el otro video que les traigo es increíble. Es el tráiler del documental XRP Unleashed. Más increíble es que lo hayan logrado sacar al público próximamente, después que Hollywood lo rechazó por completo. Lo veremos afortunadamente en Apple TV, en Amazon y en algunos otros lugares, probablemente en algunos teatros, pero que son independientes. Veamos y comentemos el video.
Está ocurriendo un cambio cuántico masivo. Y si no puedes verlo, necesitas mirar a tu alrededor por un momento. ¿Por qué tanta gente vive en quiebra en este momento? Todos estamos sintiendo inflación en este momento. Estadounidenses ven subir precio por inflación. Y mucha gente no sabe exactamente por qué. Cuantos más dólares se impriman y más se pongan en circulación, más subirán los precios de todos estos activos. Es un sistema bancario viejo y arcaico. Es bastante evidente en este punto que estamos en una transición. Parece que estamos al borde de un gran colapso. Innegable, casi. El sistema tiene que cambiar. Creo que veremos un cambio dramático en los próximos 10 o incluso 15 años. XRP es parte del corazón de Ripple. Tenías la capacidad de intercambiar cualquier cosa de valor de una manera muy eficiente a través de este ingenioso algoritmo de búsqueda de caminos. El aspecto de utilidad de XRP es que puede mover valor de un lugar a otro instantáneamente por un costo muy nominal. En lugar de que un pago tarde de 3 a 5 días en pasar de un banco a otro transfronterizo, ahora se necesitan de 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos. Eso marca un cambio crucial. Habrían dominado globalmente toda la industria, de no haber sido por los reguladores que los retiraron y el Congreso no aceptó el programa. ¿Sabes? Creemos absolutamente que Estados Unidos lidera este nuevo campo que llamamos blockchain y criptomonedas. Sí. Y la claridad realmente es que emana de la Comisión de Bolsa y Valores. Fue el día más oscuro del año, el 21 de diciembre, cuando Brad Garlinghouse salió y básicamente informó al mundo que pronto serían demandados por la SEC. La SEC no es, su mandato es ayudar a proteger a los inversores. Me sacaron de todo el proyecto debido a esta demanda. Perdí mi sueño, mi esperanza de comprar algo realmente sólido. Como mínimo, es una apariencia de incorrección, ya sabes, y luego, en el otro extremo del espectro, es absoluta coerción y colusión, ¿verdad? Mercado manipulación. La gente va a perder dinero y tendrá... Está John Ditton, por el que deberíamos todos a poder, pues, si pudiéramos votar. Regresé como a la 1 de la madrugada, algo así. Cristórico, ¿dónde diablos has estado durante las últimas horas? Y lo miré y dije, creo que voy a demandar a la SEC. Nos convencimos de que todo este caso era solo un espectáculo. Fue un intento del gobierno federal de frenar la adopción y perpetuación de XRP. Jay Clayton retira esta demanda en su último día en el cargo, como si tuviera la misión cumplida. Jay Clayton contrata a su buen amigo Bill Kingman. Bill Kingman subió al estrado en 2018 y pronunció su famoso discurso en el que declaró que Ethereum no era un valor. No emitieron tanto Ether y, sin embargo, dejaron que Bill Kingman siguiera adelante y pronunciara el discurso diciendo que están descentralizados. Pues, el sistema bestial de la burocracia se ha convertido en un arma contra el pueblo estadounidense. Docenas de agentes del FBI, con las armas en alto, entraron a mi casa. Sí, me han metido en esta furgoneta como si fuera Jabal Escobar o alguien así. Seguramente, Estados Unidos tiene el gobierno más poderoso del mundo. Tienes que defender. Bueno, dejo el video hasta ahí. Para mí, todo el desarrollo de la stablecoin es un avance para tener mayor adopción global de los productos de Ripple, dando el espacio a XRP para su uso global. Este video demuestra que XRP va a ir mucho más allá, que Ripple va a ir mucho más allá, que no solamente se va a quedar en proveer tecnología al sector institucional, va a ir al sector retail también. Vamos a ver, adicionalmente se aumentará su implementación al tener los contratos inteligentes que habíamos mencionado en el video anterior. ¿Y qué pasa si XRP Ledger tiene una mayor adopción? ¿Y si se usa la stablecoin para mover dinero entre redes? Miren, si esto llega a pasar, vamos a poder mover las stablecoins desde Ethereum hacia XRP Ledger o de XRP Ledger posiblemente a Solana o a otras redes. Esto va a ser el inicio de esa evolución. Así que XRP se vuelve ampliamente demandado y cuando hay más demanda, pues ¿qué pasa? Sube el precio. Por eso es que estoy comprando mis XRP en Bitget cada vez que puedo. El $20 se va a quedar corto como precio para este bull run. Yo estimo que se acaba septiembre y el precio por encima de $1 será una realidad. Incluso he leído de algunos otros analistas que XRP puede llegar a los $4.20. Recuerden que el máximo ha sido $3.79.
¿Será posible? Yo sí creo, yo personalmente sí creo. Y fíjense por qué lo creo. Porque la capitalización total completamente diluida de XRP es de 53 mil millones de dólares, mientras que Ethereum vale 282 mil millones de dólares. Miren mi análisis cómo lo tengo para ustedes. Si XRP llega a valer lo mismo que vale hoy en día el proyecto en market cap de BNB, tendríamos un XRP en $34. Pero si lo cambiamos y lo ponemos, en vez de BNB vamos a poner Ethereum, vamos a ver a XRP a un precio de $5, lo que significará un 9.35x del valor actual. Así que tenemos muchas posibilidades con toda la utilidad que se está creando. Pero hay que ser realistas. Mientras que Ripple siga teniendo tokens en su fiducia y soltándolos mensualmente, todos van a seguir quejándose de XRP. Esta liberación mensual va hasta abril del 2027, lo cual va a tener un mes a mes donde se afecta el precio y vuelve y sube, se afecta el precio y vuelve y sube. Va a ser muy lateral a pesar de tener una posibilidad de incremento, o por lo menos eso es lo que la gente está esperando. Miren, calentando motores para este bull run, siempre es bueno analizar las opciones existentes para constituir un portafolio diversificado con otro estilo de tokens. No solo podemos hablar de XRP, también podemos hablar de Bitcoin. Incluso también podemos incluir algo de Solana o algunos otros altcoins. A pesar de nuestra pasión por XRP, hay que intentar construir un portafolio con activos que puedan tener una evolución igual o mejor que XRP. Sobre todo, balanceando el riesgo y analizando diversas narrativas. Por eso, consideré apropiado crear hace unas semanas un portafolio con altcoins que puedan tener un excelente rendimiento para el bull run de este fin de año y durante el 2025. Los invito a ver ese video que, a pesar de haberlo hecho hace más de 3 semanas, es completamente válido a hoy, porque el repunte del mercado se ve a futuro. Espero que les guste toda esta información y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao.